Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 1. Clase 15. Palabras chistosas y burlonas. Otra manera de hablar palabras ociosas es cuando se hacen chistes o burlas inadecuadas en referencia a alguna persona en especial. Recuerde que todo impacto de los sentidos en la mente se convierte en palabras que ocasionan resultados y pueden producir un efecto muy destructivo en la vida de la persona afectada, hasta el punto de impulsarla a que se mate. Solo el Señor conoce los complejos o la baja autoestima que puede tener una persona para comprender el dolor que le puede causar una palabra dicha de manera chistosa o burlona. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24. Después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Este es un caso que deja al descubierto el daño que puede causar una palabra ociosa. Un grupo de muchachos comenzó a burlarse del profeta Eliseo y le gritaban: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Él se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. La Escritura dice que al instante salieron 2 osos del bosque y los despedazaron. Eran 42 muchachos jóvenes. Esto ocurrió mientras Eliseo estaba bajo la influencia del gobierno de Jehová, que obraba bajo la doble esencia. En consecuencia, en ese momento, Dios utilizó a la muerte para vengarse, ya que la burla de los jóvenes le había desagradado enormemente. El profeta Eliseo era solo un estuche que portaba la esencia del Creador. La evaluación final se determina por las palabras dichas. La evaluación final de cada ser humano estará determinada por las palabras que guardó en su corazón y expresó con su boca. Si estaban impregnadas de la esencia buena, conforme al lenguaje que enseñó el Señor Jesús, o de lo contrario, al de la esencia mala, el lenguaje de la muerte que activó Lucifer, porque todas las palabras que pronunció se las hizo hablar al que está sentado en el trono. Si tenía la presencia de Jesús en el corazón, le causaron alegría, pero si fueron dichas por la presencia del diablo, le causaron mucho sufrimiento. El resultado final de cada ser humano estará determinado por lo que le hizo hablar a Dios. Serán las palabras que declaró a lo largo de toda su vida las que lo justifiquen o condenen. Actualmente, el Señor Jesús es el Alfa y la Omega, y lo más importante en la vida de cada hombre serán las palabras que hable en su corazón, las que determinarán la relación que tendrá con Él, la manera como expresa cada letra, a qué lenguaje pertenece y con qué influencia espiritual la transmite. Principio y fin. También se describe como el principio y el fin, lo que significa que la existencia de Dios provoca la eternidad y el espacio, pero que también tiene el poder absoluto sobre el principio y el fin de todas las cosas. Él decide cuándo comienza y cuándo termina. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él determina cuándo un espíritu puede comenzar a hablar y actuar, y después de evaluar qué ha hecho con su presencia, cuándo debe callarlo y detenerlo. Luego decide a dónde lo debe enviar eternamente. Y esto acontece con todo lo que ha creado. Jesús tiene el poder de decisión total sobre todos y todo. El Señor termina su descripción repitiendo lo que Juan había dicho anteriormente: el que es, el que era y el que ha de venir, recordando que es soberano sobre el presente, el pasado y el futuro de todo ser existente. Es un llamado de atención para que los creyentes que no están procediendo correctamente y los hombres inconversos reflexionen seriamente acerca de sus caminos y analicen si sus vivencias pasadas
sus palabras o sus acciones los han alejado o separado del verbo de vida. El creyente debe aprovechar el presente para ordenar sus caminos y restablecer la relación con el Señor, mientras que a los inconversos les urge vincularse espiritualmente, mientras tienen la posibilidad de arrepentirse y salvarse, porque Él va a regresar pronto y va a decretar el destino final de cada ser humano. Todopoderoso. Jesús es todopoderoso, se venció a sí mismo, porque a pesar de que decidió ser luz, lo único que lo podía afectar y oponerse a su iniciativa era su propia esencia mala. Sin embargo, con la obediencia plena a su Padre, hizo prevalecer su esencia buena en todo, para que el que está sentado en el trono pueda volver a ser el Dios Padre, bueno, justo, santo y enamorado de su creación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús regrese, nadie podrá poner excusas delante de Dios por no haber superado alguna situación difícil o dolorosa para alcanzar la salvación, porque todo es posible para el que cree en el nombre del Hijo de Dios. Siempre hay una palabra en las Escrituras para vencer cualquier acto o dicho de uno o varios hombres que manifiesten en su proceder la presencia del diablo. En consecuencia, la meditación constante de la palabra es sumamente importante en la vida del creyente para que le produzca un cambio de personalidad y se comunique con el lenguaje del cielo. Por ese motivo, Jesús es el referente a seguir en todo. Cuando el hombre lo imita, puede convertirse en hijo de Dios y con su presencia en el corazón discernir los engaños del enemigo y prevalecer en cualquier situación. Mateo capítulo 16, versículos 23 al 24. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es un caso muy destacado en las Escrituras, porque el enemigo utilizó a un apóstol al que Jesús había llamado para predicar el reino, pero aprovechó una debilidad espiritual de Pedro para querer confundir al Señor y sacarlo del plan de su Padre Celestial. Esta es una de las situaciones más delicadas a las que se puede enfrentar un creyente, ya que se trata de un verdadero aliado. Para identificar esta clase de engaño, se necesita tener un profundo conocimiento de la palabra y de la voluntad del Padre Celestial para no caer en la tentación. En consecuencia, al principio del texto, el que está sentado en el trono se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Y el saludo divino de los tres a las 7 iglesias está en perfecta armonía. Les desean gracia y paz. Estas son las dos condiciones que el creyente necesita para conseguir el cambio necesario y alcanzar la estatura espiritual del Señor Jesús. Cuando el creyente experimenta este cambio de personalidad, trae satisfacción al que está sentado en el trono. El Señor Jesús, mientras estaba en el mundo, obedeció completamente todas las indicaciones que le dio el que estaba sentado en el trono. Lo hizo hablar y actuar en todo conforme a su agrado, sin causarle ni un solo sufrimiento. Cumplió a la perfección su voluntad en la tierra y después de su triunfo se confesó todopoderoso. El Padre Celestial es mayor que todos. ¿Por qué hay que obedecer en todo al que está sentado en el trono? Porque actuando a través de toda su esencia, Él sabe lo que está maquinando cada ángel y cada ser humano con la esencia del mal y cómo van a proceder, con la intención de perjudicar a quienes quieren hacer su voluntad. Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La voz de Jesús tenía poder porque no hablaba por su cuenta, sino que transmitía lo que oía decir al Padre. Por eso sus palabras daban vida eterna a las ovejas. Solo cuando se habla lo que el Padre Celestial quiere transmitir por la presencia del Espíritu Santo, los predestinados, los que con su libre albedrío decidieron en la mente de Dios aceptar el Evangelio eterno, escuchan la voz de Dios, la reconocen y lo siguen. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, porque en él se expresa la totalidad de las dos esencias y está por encima del pensamiento de cualquier espíritu. Todo lo que un espíritu, sea angelical o humano, quiera ejecutar, procede de una de sus dos esencias. Por eso sabe lo que va a decir o hacer antes de que lo diga o lo haga. Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así como el Señor sabe lo que necesitan sus hijos para llevar adelante su obra, también conoce todos los planes del reino de las tinieblas para obstruir su proyecto. En consecuencia, es tan importante obedecerle y seguir sus directrices divinas para salir victorioso. Debido a su superioridad, puede alertar a cada uno de sus hijos sobre la manera en que deben prepararse para estar atentos cuando el reino de las tinieblas intente engañarlos para que obren en contra de su voluntad. Por eso es imprescindible que el creyente medite constantemente en todo lo que le sucede a lo largo de su vida, porque detrás de cada experiencia hay un propósito de Dios para que esté preparado y pueda vencer al diablo. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También debe pedir el pan de cada día para saber cómo actuar y realizar la voluntad del Padre Celestial. De esta manera, todo hijo de Dios puede prevalecer en cualquier situación de su vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Lo obedeció en todo y lo glorificó con su vida en la tierra. En consecuencia, se confesó como el Todopoderoso. Yo te he glorificado en la tierra. Juan capítulo 17, versículos 3 al 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra. Le obedeció en todo, no hizo nada por su propia voluntad y acabó la obra que le encomendó su Padre a la perfección. Por ese motivo, prevaleció sobre todas las maquinaciones del diablo. Ese comportamiento lo hizo todopoderoso. Antes de que el hombre pecara, Jesús convivía con su Padre Celestial y compartía la misma gloria. Cuando comenzó la existencia del hombre en la tierra, Adán desobedeció y permitió que la esencia del mal se introdujera en todos los seres humanos, separándolos del Creador. A partir del pecado de Adán, el conflicto entre las dos esencias está presente en cada ser humano. Dios, para recuperar su aliento de vida y las almas, envió a su Hijo primogénito como rescatista para todos los hombres que acepten el plan de salvación. Quien obedezca al Padre Celestial, en todo obtendrá su misma autoridad y poder para vencer todas las obras del diablo y convertirse también en un espíritu todopoderoso. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas no son palabras dichas por un hombre, sino por el mismo Jesús, que se declara todopoderoso. El Señor es la verdad, nunca miente. Sin embargo, antes de hacer esta declaración, dice dos veces, de cierto.
De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La partida de Jesús hacia su Padre dejaba la promesa de la venida del otro Consolador, el Espíritu Santo, que vendría a morar en el espíritu humano de los creyentes para ayudarles a adquirir la naturaleza divina y darles poder. De modo que con esa gloria, los que meditan en la palabra pueden alcanzar la personalidad del Hijo de Dios. Los creyentes que puedan creer en estas palabras podrán realizar las mismas obras que hizo Jesús e incluso mayores, porque el proyecto del Padre se adapta al conflicto que ocasiona el enemigo. La condición es pedir en el nombre de Jesús. Cuando se intercede de esta manera ante el Padre, se hace con el deseo de continuar con el ministerio que el Hijo de Dios ya comenzó. Eso permite que el espíritu del creyente se vuelva todopoderoso.